Somos el grupo de Gabriela Vera, Gabriela Almenara, Cataisa y Daniela y hoy les vamos a hablar sobre la Revolución Francesa a través de un visual thinking. La revolución estalló por diferentes causas, políticas e ideológicas. A mitad del siglo XVIII el absolutismo fue criticado por la Ilustración y la Revolución Americana mostró que era posible derribarlo. Las sociales y económicas, los grupos sociales estaban descontentos, la nobleza y el clero perdieron mucho poder por el absolutismo real y tenían dificultades económicas por los elevados gastos. La burguesía carecía de influencia política y sus negocios decayeron. Y los campesinos tenían varios problemas por los impuestos. La chispa revolucionaria fue causada por dos grandes crisis, la crisis alimentaria, debido a las malas cosechas, y una crisis financiera, debida a los grandes gastos de la corte y de los militares. Para solucionar la crisis financiera, los privilegiados tenían que pagar impuestos, pero se negaron. El rey Luis XVI convocó a los Estados Generales a una reunión. El inicio de la Revolución. La convocatoria a los Estados Generales. La asamblea se inició el 5 de mayo de 1789. La discusión inicial fue la forma del voto. La nobleza y el clero querían un voto por cada estamento, y el tercer estado, sin embargo, exigía un voto por persona. Al rechazarse dicha petición, los representantes del tercer estado se proclamaron Asamblea Nacional. Luis XVI trató de disolverla, pero sin ningún éxito. Se dio por iniciado un proceso revolucionario que se repercutió al resto del mundo. Surgió porque estaban en contra del antiguo régimen. Comenzó con la Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón en 1799. La revolución marcó el final del absolutismo en Francia. La burguesía pasó a ser la fuerza política dominante y la Ilustración tomó una parte importante en el inicio de la Revolución Francesa. La Asamblea Constituyente. El 7 de julio de 1789, tras una votación, la Asamblea Nacional se convirtió en constituyente, para que así Francia tuviera una constitución. Como el pueblo pensaba que el ejército la iba a quitar, el 14 de julio robaron todas sus armas, las cuales se encontraban en la prisión de la Bastilla, para así defenderse. Este conflicto se extendió hasta tal punto que los campesinos atacaron las casas de sus señores. La primera decisión aprobada fue la suspensión del feudalismo y la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. En 1791 se aceptó la primera Constitución francesa, donde se anunció la soberanía del pueblo, donde se establecía la división de poderes y el sufragio censitario, donde todos pueden votar y la Iglesia pierde poder. La Asamblea Legislativa. La Asamblea Constituyente se disolvió y se sustituyó por la Asamblea Legislativa. Esta asamblea tuvo muchos problemas. Uno de los más importantes fue que los nobles se opusieron a la revolución. El rey fue detenido mientras intentaba huir del país. Y la guerra contra Austria y Prusia, países que temían que la revolución llegara a su territorio. Entre los mismos revolucionarios también hubieron enfrentamientos, como entre los girondinos y los jacobinos, que eran grupos radicales. Para solucionar estos problemas se creó la Convención y para solucionar que ya no tenían rey. La convección se dio entre 1792 y 1795. Estuvo dominada por los girondinos, que eran los políticos de la Asamblea Legislativa y la Convención Nacional Francesa. Este grupo pretendía acabar con la monarquía y comenzar una república. Finalmente consiguieron su cometido y en 1792 Francia se declaró una república y se guillotinó a Luis XVI en 1793. Más adelante la reina María Antonieta sufrió el mismo destino. Esto hizo que los absolutistas europeos comenzaran una guerra con Francia. La población no estaba contenta con la guerra, por lo que en 1793 los jacobinos radicales tomaron el poder. Los jacobinos querían un Estado fuerte a base de privar de derechos y libertades al pueblo y abusar de su poder. Robespierre, que era el líder, paró la guerra con los extranjeros y en 1793 creó la Segunda Constitución francesa, la cual él decía que era más democrática. Uno de los puntos más importantes en esta fase fue que iban a guillotinar a la oposición, a todo aquel que se opusiera a las ideas de Robespierre.
Asesinaron a parte del clero y muchas más personas, cada vez en aumento. Esto sumió a la población en el terror. Se puede decir que la Revolución Francesa fue la etapa más sangrienta y agresiva. Robespierre creó prácticamente una dictadura. La única solución fue guillotinarlo, a él y a sus aliados, para acabar con esa masacre. El poder finalmente lo tomaron 5 diputados y crearon la tercera Constitución en 1795, la cual era más moderada y en la que volvieron a poner sufragio restringido. No cualquier persona, ni tampoco cualquier hombre, podía votar. Fue de nuevo más tranquila y no tan radical como la de los jacobinos. Así comenzó el Directorio. El Directorio y el Consulado se dieron entre 1795 y 1799, que fue el final de la Revolución Francesa. Según la última Constitución, el poder recayó en un Directorio de 5 miembros. El Directorio fue la penúltima fase de la Revolución. Este gobierno duró 4 años, lo cual es bastante tiempo teniendo en cuenta las fases anteriores, que no duraron tanto. Se apoyaron de militares de lugares como Italia, Prusia, Austria y Egipto para ayudar a proteger al país. No les gustaba especialmente la actitud individual de Napoleón Bonaparte, un joven general bastante conocido e importante entre todos, pero confiaron en él la seguridad del país de todas formas. Aprovechando su fama, en 1799 Napoleón dio un golpe de estado y sustituyó el Directorio por un consulado, que fue la última fase. Este consulado estaba dirigido por 3 cónsules. Gracias a esto se adueñó del poder de Francia, convirtiéndose en primer cónsul y dando final a la Revolución Francesa. Consecuencias en Francia. Se implantaron las ideas ilustradas, dando lugar a la soberanía nacional, reparto de los 3 poderes y libertades. Dejaron de tener un monarca y Francia se convirtió en una república. Se acabó la sociedad estamental y el feudalismo. Además, se acabaron los privilegios según los estamentos, y la burguesía tomó poder y se convirtió en la fuerza política dominante.